rápida y deliciosa. La ensalada perfecta para ti. Para llevar a cabo esta sabrosa y saludable ensalada iniciamos tomando 2 tallos de apio. El apio es un ingrediente que le da un toque crujiente y refrescante a la ensalada. Es rico en fibra, bajo en calorías y tiene propiedades diuréticas que ayudan a eliminar toxinas del cuerpo. Tomamos los tallos de apio y los cortamos en rodajas finas. Su textura crujiente le dará un toque especial a la ensalada. Continuamos con un pepino. El pepino es refrescante y ligero, con un alto contenido de agua que ayuda a mantenernos hidratados. Es rico en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias, lo que lo convierte en un ingrediente perfecto para ensaladas. Tomamos el pepino y lo cortamos en rodajas finas o en medias lunas, según prefieras. Si quieres una textura más suave, puedes pelarlo antes de cortarlo. Revisa la descripción del video para encontrar la lista completa de ingredientes y sus cantidades. Todo está organizado de manera clara para que puedas seguir la receta sin complicaciones. Ahora ocuparemos 100 gramos de arándanos deshidratados. Estos pequeños frutos son una bomba de antioxidantes. Aportan un dulzor natural y una textura suave que contrasta muy bien con la frescura del pepino y el crujiente del apio. Ponemos los arándanos deshidratados en una tabla de picar y los trocearemos. Una vez hecho esto, los reservamos. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Para esta receta utilizaremos 2 manzanas verdes. Las manzanas aportan un toque crujiente y dulce a la ensalada. Son ricas en fibra y ayudan a la digestión, además de aportar un extra de frescura y jugosidad. Cortamos las manzanas en cubos medianos. Para evitar que se oxiden y se pongan marrones, puedes rociarlas con un poco de jugo de limón. Si estás viendo esta parte del video, es porque realmente disfrutaste la receta, y eso me llena de alegría. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país me acompañas. Es increíble cómo la comida nos une sin importar la distancia. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos las manzanas, el pepino, el apio y los arándanos. Para finalizar como aderezo agregamos 160 gramos de yogur griego natural y 2 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara grande o espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar reposar la ensalada en el refrigerador durante unos 10 minutos para que los sabores se integren mejor. Perfecta para cualquier ocasión. Ensalada dulce de piña y zanahoria. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando una piña pequeña. La base tropical de nuestra ensalada. Su dulzura natural, acidez equilibrada y jugosidad le darán frescura y un toque exótico al plato. Además, es rica en vitamina C y enzimas digestivas. Lavamos la piña bajo agua corriente fría. Luego retiramos la cáscara y el corazón, y la cortamos en cubos medianos para que cada bocado tenga una explosión de jugo y dulzura. Una vez hecho esto, la reservamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas.
Seguimos con media zanahoria. Lavamos la zanahoria con abundante agua. Luego con un pelador o cuchillo pequeño retiramos su piel. Posteriormente la rallamos finamente para distribuir mejor su sabor y color en la mezcla. Continuamos con 50 gramos de almendras enteras. Las almendras aportan un toque crujiente y un sabor ligeramente tostado que eleva esta ensalada a otro nivel. Además, son una fuente excelente de grasas saludables y proteínas. Con la ayuda de una tabla de picar y un cuchillo las troceamos. Reservamos al finalizar. En la descripción de este video encontrarás todo lo que necesitas para preparar esta receta, los ingredientes exactos, las cantidades y algún que otro consejo adicional. Ahora ocuparemos 2 manzanas verdes. Estas aportarán un toque ácido y crujiente, contrastando con la dulzura de la piña y las pasas. Su textura firme ayudará a equilibrar la suavidad del yogur. Cortamos las manzanas en cubos pequeños sin quitarles la piel. Esto no solo le da color a la ensalada, sino que también conserva su fibra y textura crujiente. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, las manzanas, la zanahoria y las almendras. Asimismo, agregamos 100 gramos de uvas pasas. Para finalizar como aderezo agregamos 300 gramos de yogur griego natural, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Dejamos reposar la ensalada en el refrigerador por unos 10 a 15 minutos para que los sabores se integren mejor y esté bien fresquita al momento de servir. Servimos en un bol grande o en porciones individuales y, si queremos darle un toque extra, podemos decorar con unas almendras enteras o un chorrito adicional de miel. La ensalada de lechuga más rica que habrás de probar en minutos. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando una lechuga Batavia. A esta le retiramos cada una de sus hojas y las lavamos bajo agua corriente fría, esto con el fin de eliminar cualquier rastro de tierra o de suciedad. Una vez hecho esto, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, la desinfectamos. Continuamos con 3 tallos de apio. Tomamos los tallos de apio, les retiramos las hojas y los cortamos en rodajas finas. Su textura crujiente hará que la ensalada sea aún más deliciosa. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Tomaremos también un mango grande. El mango es una fruta jugosa y dulce, perfecta para aportar frescura y un toque tropical a nuestra ensalada. Es rico en vitamina C, betacarotenos y fibra, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la digestión. Pelamos el mango y lo cortamos en cubos medianos. Su dulzura será el toque estrella de esta ensalada. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Continuamos con 2 manzanas verdes. Las manzanas verdes tienen un toque ácido y crujiente que complementa la ensalada. Son ricas en fibra y ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre.
Cortamos las manzanas verdes en cubos medianos sin pelarlas. Agregamos el jugo de un limón para evitar que se oscurezcan y las reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Para esta receta también habremos de usar 250 gramos de queso campesino, cuajada o queso panela. Este queso es suave y cremoso, con un sabor ligeramente salado que equilibra el dulzor del mango y las uvas pasas. También aporta proteínas y calcio, esenciales para la salud ósea. Cortamos el queso en cubos medianos. Su suavidad y cremosidad contrastarán perfectamente con los demás ingredientes. Es el momento de retomar la lechuga. Esta la escurrimos o secamos muy bien. Luego, usando las manos bien limpias, la cortamos en trozos medianos. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, el mango, el apio, las manzanas verdes y el queso. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de miel de abejas, 1 cucharadita de mostaza, 3 cucharadas de yogur griego natural, el jugo de 2 limones y una pizca de sal. Con la ayuda de un tenedor o batidor manual, batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Asimismo, agregamos 100 gramos de uvas pasas. Con la ayuda de una cuchara grande o espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Podemos dejar reposar la ensalada unos minutos en el refrigerador para que los sabores se integren mejor. Luego, servimos y disfrutamos. Y listo. Nuestra ensalada de mango, manzana verde, queso campesino y uvas pasas está lista para disfrutar. Cada bocado es una explosión de sabores, el dulzor del mango y las pasas, la acidez de la manzana, la cremosidad del queso y el aderezo, y el toque crujiente del apio. Simplemente irresistible. Dale un giro a tus comidas con esta receta sencilla y llena de sabor. Descubre cómo hacer una ensalada fresca que te encantará. Iniciamos con un repollo o col blanco pequeño lavado y desinfectado. Este lo cortaremos en tiras bien finas y reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Ahora haremos uso de media piña o una piña pequeña. Esta la lavamos y desinfectamos. Luego procedemos a retirar su cáscara y cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos. Pondremos en una olla de fondo y añadimos una cuchara del endulzante de tu preferencia. Cocinaremos la piña en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos media zanahoria. Esta la rallamos y reservamos. Seguimos con una manzana verde y una manzana roja. Estas las lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. No usaremos ni su corazón ni sus semillas. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el repollo o col blanco, las manzanas, la zanahoria y la piña. Como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche o yogur griego natural, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal.
y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. De ser necesario refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves, y califica de 1 a 10 esta receta. Si buscas una opción saludable sin sacrificar el sabor, esta es la receta que estabas esperando. Pepino, queso y aguacate, la combinación perfecta. Iniciamos esta receta tomando un pepino. Para esta ensalada es necesario retirar su cáscara. Procedemos a cortarlo en láminas y finalmente cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos y ahora ocuparemos un aguacate maduro pero firme. Este lo lavamos muy bien, abrimos a la mitad, retiramos su semilla y posteriormente retiramos su cáscara. Luego lo cortaremos en cubos y reservamos. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves, y califica de 1 a 10 esta receta. Para esta preparación también usaremos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego lo cortaremos muy finamente. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el pepino, el aguacate y el cilantro. También necesitamos 125 gramos de queso campesino o queso panela. Este lo cortamos en cubos e incorporamos a los demás ingredientes. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Como aderezo agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos de ser necesario. Servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Rico Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.